¿Qué es lo que puede hacer que una persona continúe amando aun cuando ha sido herida, cuestionada y malinterpretada? ¿De dónde nace la fuerza para corregir, perdonar y seguir sirviendo cuando el ministerio también trae dolor? La vida del apóstol Pablo estuvo marcada por dificultades, peligros y sufrimientos, pero entre todas sus preocupaciones había una que ocupaba un lugar especial: el cuidado de las iglesias. En sus cartas a los Corintios podemos ver que sus dificultades no hicieron desaparecer su amor por ellos. Todo lo contrario, Pablo había aprendido de Cristo a amar a la iglesia con un amor que no dependía de las circunstancias. Esta semana veremos cómo ese amor se manifestó en diferentes circunstancias, desde el consuelo que ofreció a quienes sufrían y en la pureza de sus intenciones, así como en los momentos que tuvo que tomar decisiones difíciles, en los momentos que aplicó la disciplina acompañada de perdón para finalmente alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Como siempre, te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para que puedas escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4. Pablo comienza expresando gratitud por algo que había experimentado profundamente, y esto fue el consuelo de Dios en medio del sufrimiento. De hecho, presenta al Señor como Padre de compasión y Dios de todo consuelo, aquel que consuela en toda tribulación. Y es que ese consuelo recibido no debía quedarse únicamente en quien lo había experimentado, debía convertirse también en consuelo para otros que atravesaban aflicción. Pablo podía consolar porque él mismo había sido consolado por Dios. Incluso sus propias tribulaciones podían convertirse en una oportunidad para el consuelo y la salvación de otros. Y es que es así como el sufrimiento no aparece simplemente como una experiencia que soportar, sino como una circunstancia mediante la cual Dios puede enseñar a confiar más profundamente en Él y conducir hacia una mayor madurez espiritual. Pablo también recuerda momentos en que las tribulaciones estuvieron más allá de nuestras fuerzas y llegaron a hacerles temer por su propia vida. Pero Dios los libró, y esa liberación pasada alimentó la confianza en que volvería a hacerlo. Su gratitud incluía también el reconocimiento del poder de la oración intercesora y de la liberación que Dios concede. El amor de Pablo por los corintios también se manifestaba en la integridad con la que él y sus compañeros realizaban su ministerio. Algunos habían cuestionado sus intenciones y su apostolado, pero Pablo afirma que su conducta estaba marcada por la pureza y la sinceridad, porque sus motivos no procedían de la sabiduría humana, sino de la gracia de Dios. Pablo estaba convencido de que sus palabras, sus intenciones y sus acciones terminarían siendo comprendidas con claridad. Y esto no era porque él confiara en el criterio o en la confianza de las personas que lo cuestionaban, sino porque él estaba seguro de que todo quedaría manifiesto en el día del Señor Jesús. La experiencia de Pablo también deja una advertencia importante. Las buenas intenciones pueden ser malinterpretadas y eso debería llevarnos a ser cuidadosos al juzgar los motivos de otras personas. El amor cristiano no busca atribuir intenciones equivocadas a quienes procuran servir con sinceridad. Pablo había planeado pasar por Macedonia y después regresar a Corinto, pero sus planes cambiaron después de recibir noticias preocupantes acerca de la iglesia. Incluso llegó a ir de Éfeso a Corinto, pero luego regresó a Éfeso. En lugar de realizar inmediatamente otra visita que pudiera empeorar una situación ya dolorosa, decidió escribirles. Aquellos cambios fueron malinterpretados. Algunos llegaron a pensar que Pablo no era confiable o que no los amaba lo suficiente. Sin embargo, él dirige la atención de los corintios hacia Cristo, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él, para la gloria de Dios. La fidelidad de Dios en Cristo era el fundamento de la propia fidelidad de Pablo. Por eso, su decisión de escribir en lugar de visitarlos inmediatamente no era una señal de indiferencia. Era precisamente una expresión de amor.
Pablo sabía que otra visita después de la experiencia dolorosa anterior podría causarles más tristeza, cuando su deseo era llevarles alegría. A pesar de que sus buenas intenciones habían sido malinterpretadas, su amor por ellos permanecía. Después de regresar a Éfeso, Pablo envió lo que se conoce como la Carta Severa. Más adelante, cuando se encontró con Tito en Macedonia, recibió buenas noticias. Las palabras que había escrito habían producido resultados positivos. Aquello llenó de alegría su corazón y quienes antes se habían colocado en su contra, ahora estaban nuevamente de su lado. El pasaje de 2 de Corintios 2, 5 al 11 presenta también el tema de la disciplina eclesiástica. La enseñanza central es que la disciplina debe tener como propósito la restauración. El pecado debía ser tratado, pero la respuesta no podía quedar en la severidad. Hizo un llamado a la iglesia a perdonar y a reafirmar su amor hacia quien había pecado. La disciplina puede ser dolorosa y necesaria, pero debe estar acompañada por amor. Una iglesia puede equivocarse al ignorar pecados flagrantes, pero también puede hacerlo al actuar con dureza e inmisericordia. Pablo podía pedir que reafirmaran su amor porque él mismo amaba profundamente a la iglesia. El amor recibido de Dios, expresado mediante Pablo, hacía posible que ellos también amaran al que había errado. Después de escribir la carta, Pablo llegó a Troas y allí continuó hablando de Jesús, aunque interiormente estaba inquieto porque esperaba encontrarse con Tito y conocer la reacción de los corintios. La preocupación por la iglesia pesaba sobre su corazón. A pesar de que su obra en Troas había sido exitosa, decidió continuar hasta Macedonia porque no había encontrado allí a Tito. Finalmente, al encontrarse con él y conocer la respuesta positiva de los corintios, Pablo experimentó una profunda alegría. Entonces pudo declarar que Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. La victoria estaba relacionada con el fruto que había producido aquella carta dolorosa. El resultado que Pablo esperaba había comenzado a manifestarse en la iglesia. Pablo también reafirma la sinceridad de su ministerio. El siervo fiel de Cristo no utiliza el evangelio buscando un beneficio propio, sino que anuncia la palabra de Dios por amor sincero a Cristo. Así, el triunfo no consiste solamente en superar una dificultad, sino en que la presencia de Cristo produzca fruto y que su conocimiento sea difundido como una fragancia en todo lugar. La experiencia de Pablo muestra un ministerio marcado por el amor. Ese amor no desapareció frente al sufrimiento, la incomprensión o la necesidad de corregir. Pablo pudo consolar porque había recibido consuelo de Dios, así como pudo actuar con pureza porque confiaba en Él. Pudo cambiar sus planes buscando el bien de la iglesia y pudo hablar de disciplina junto con perdón y reafirmación del amor. Y después de toda aquella angustia llegó el gozo. Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. La vida de Pablo no estuvo libre de debilidad, inquietud o sufrimiento, pero su corazón permaneció unido a Cristo. Allí encontramos el centro de esta lección. Servir a Cristo significa permitir que su amor impulse nuestro ministerio y transforme incluso las circunstancias dolorosas en oportunidades para confiar en Dios. Que podamos permanecer cerca de Cristo, confiar en su gracia aun cuando atravesemos tribulación y permitir que el consuelo que hemos recibido de Dios pueda alcanzar también a otros. Porque cuando Cristo es el centro, incluso en medio de las dificultades, podemos seguir avanzando con esperanza, sabiendo que Dios continúa obrando y que en Cristo hay verdadero triunfo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si este video ha sido una bendición para ti, te invito a darle me gusta, así como invitarte a que te suscribas para que puedas estar al pendiente del contenido que estaremos subiendo al canal. Tenemos transmisión en vivo los días sábado de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes, así como estos resúmenes disponibles los días sábado a partir de las 4 p.m. hora del centro de México. Gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos y seguir llevando la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.